Entonces, escogí el Salmo 91 en la versión La Biblia de las Américas, en la nueva versión de la Biblia de las Américas, nada más para tenerlo ahí presente en un español más contemporáneo, pero tratando de ser lo más posible literal a la traducción. Así que, como quiera, siempre que hacemos un ejercicio de estos es bueno tener varias traducciones, varias versiones y poderlo revisar. Entonces siempre es bueno, no sé, usar varias, ¿verdad? No una sola, ¿verdad? Estoy probando a ver cómo se ven, pero ahora me parece como que las cámaras se quedaron abajo. Ahí está. Bueno, no sé cuándo está así. ¿Exprime? Sí. Ok. Esto me distrae a mí bastante de lo que estoy diciendo. Ahorita lo seguimos. Bien, voy a empezar leyendo en el Salmo 91 y vamos a empezar aquí. Dice: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Bien, esta es la parte del Salmo. Y vamos a tener primero una introducción sobre estos comentarios. Voy a dejar de compartir la pantalla y sacar otra vez las cámaras de aquí. Entonces vamos a poner primero el ambiente de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Es algo como que, aunque yo puse ahí en el WhatsApp, paso 1 si quieres estudiar, nosotros sabemos cuál es el paso 0, ¿verdad? Entonces el paso 1 ya les dije, pues vamos a observar esto, y luego paso 2 vamos a hacer esto, y así cada uno de los pasos en el plan de observación de un pasaje, que en este caso es estilo poesía, es poético, y tenemos cierta estructura y ciertas palabras que debemos de observar. Pero tenemos un paso previo, que es el paso 0. El paso 0 tiene que ver con la forma en que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, al texto bíblico. Tiene que ver con humildad, tiene que ver con oración, tiene que ver con aprecio por Dios, por su palabra, por su salvación en Jesucristo. Tiene que ver con un aprecio por su iglesia. Tiene que ver con los aspectos fundamentales de cuando uno se acerca a la palabra del Señor. Y tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Tiene que ver con algo más que solamente el texto bíblico, porque no nos acercamos a él de una manera solamente intelectual o como un ejercicio solamente teórico. Aquí entramos a un plano diferente, ¿verdad?
Cierto, la palabra de Dios tiene aspectos que tienen que ser analizados con nuestro razonamiento, nuestra mente y con todo el panorama correcto, pero también hay una dimensión espiritual que esta palabra tiene que afectar también a nuestra vida y tiene que venir siempre tiene que venirse uno a la palabra de Dios con un profundo aprecio y con un respeto. Y aquí es donde empezamos. Creo que ese es de los puntos iniciales cuando alguien sale de un seminario, cuando alguien está estudiando y tiene la oportunidad de trabajar formalmente la teología. Tiene que tener mucho cuidado, pues cuando regresa a la iglesia no convertirse en lo que pudiéramos llamar un criticón, ¿verdad? Como si lo supiera todo y los demás no supieran, y entonces en una parte soberbia tratar de enfrentar, confrontar y de caer más bien en discusiones. Entonces, lo que quiero enfatizar es que cada vez que nosotros comentamos y hacemos teología corporativa, es una teología irénica, no es polémica, es irénica. La palabra del Señor no es para discutir, sino al contrario, es para ser edificados mutuamente, que sea de bendición y de provecho, y esa es la idea. Y cada vez que alguien va a compartir la palabra del Señor en la iglesia, se ora por la persona para que sea usada por el Señor al momento de compartir y que la palabra del Señor sea de bendición, ¿verdad?, para la iglesia y de edificación. Ahora, siempre hay cosas que es bueno reenfatizar o comentar o discutir en un buen plan. Yo sé que si hay uno que otro maestro o predicador que de repente puede decir que a mí no me gusta que después de que yo predico alguien más comente sobre la predicación, pero la mayoría en la madurez puede comentarlo y con toda confianza podemos platicarlo, y tal vez habrá ocasiones en que uno no se siente muy cómodo de comentar las cosas en domingo, pero lo podemos hacer como en jueves, como hoy, ¿verdad? Y decir, bueno, pues en jueves y así. La idea es en una forma pacífica, pero corporativa y edificante, de tal manera que podamos compartir y comentar, y así es como vamos a iniciar en ese punto. Hay siempre un aprecio por todos los predicadores de la palabra, y siempre hay un aprecio por la palabra del Señor, y creo que en la predicación del domingo podemos distinguir estas cualidades claramente. En la exposición del día domingo sobre el Salmo 91, creo que el hermano Alejandro, su énfasis principal, como su enseñanza principal, fue advertirnos de que no tentáramos al Señor, que no tomáramos este salmo como para decir, bueno, si Dios me va a cuidar, entonces yo me voy, como le dijo Satanás a Jesús, ¿verdad? Tírate del pináculo del templo, al cabo que Dios te va a salvar, ¿verdad? Y que dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Uno no puede decir, bueno, si Dios me va a guardar, yo me voy a exponer a enfermedades, peligros, contagios y demás, al cabo que Él me va a guardar. Y el hermano lo que nos decía, ese es un extremo, tomar el salmo, irnos a un extremo de tentar al Señor. El otro extremo sería no confiar en Dios y vivir en temor. Entonces, no es la enseñanza del Salmo ni que tentemos a Dios, ni que tampoco vivamos en temor, en angustia, en zozobra, sino que el Salmo está enfatizando algo en el centro. Ahora, el hermano, tratando en un celo de cuidar la palabra del Señor, diciendo que la palabra del Señor no falla, y que parece ser que el Salmo dice que las personas no van a sufrir ninguna enfermedad y ningún quebranto o angustia. Entonces él decía, bueno, aquí hay de dos, o fallamos nosotros o falló Dios, y entonces él escoge, dice, no, pues fallamos nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios no puede fallar, ¿verdad? Ahora vamos a analizar el Salmo y poder juntos ir viendo qué es lo que dice el Salmo. ¿Realmente dice eso de que no nos va a pasar nada? ¿O eso es lo que dice? ¿Cuál es el contexto? Entonces, empezamos con los pasos que
que normalmente hacemos con un texto de la Escritura. Permítame compartir por aquí otra vez la pantalla. Y voy a tratar de poner... creo que por aquí tengo unos datos. Vamos a ver si se alcanzan a ver. Ahorita los voy a hacer más grandes. Y si no, yo como quiera los voy a ir leyendo. Porque el trasfondo del Salmo, el contexto, es un contexto amplio que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Siempre que estudiamos los Salmos, no podemos ignorar el pacto. Los Salmos están escritos en el contexto del pacto de Dios a su pueblo. La ignorancia o desprecio del pacto mata nuestro entendimiento de los Salmos. Pero reconocer el pacto y lo que dice el pacto nos pone, como quien dice, la clave para entonces entender lo que está diciendo un salmo. El pacto básicamente es del tipo suzerain, del tipo rey con vasallos, donde Dios es el rey, Él se declara como rey, Él es el que establece el pacto y Él es el que levanta su morada en medio del pueblo. Esto es muy importante porque la morada de Dios va a ser el énfasis en una gran mayoría de los salmos. Cada vez que ellos hablan de morar con Dios, ellos están viendo el tabernáculo o el templo en medio de ellos. Físicamente ellos están viendo Dios morando en medio de ellos de una manera real, y ahí en el templo es donde ellos quieren vivir para contemplar la hermosura del Señor, y ahí es donde saben que el Señor les guarda, ¿sí? Por misericordia, por un pacto. El culto, casi todos los salmos tienen una base atrás del culto y siempre van a estar viendo hacia el pacto, hacia la majestad del rey. Van a exaltar esa majestad del rey y van a exaltar que Dios vive en medio de ellos. Esta va a ser la enseñanza más grande y va a resonar ahí en todos los salmos, las promesas hechas a Moisés de bendición si ellos guardan el pacto, y las consecuencias o las maldiciones si ellos dejan el pacto. Ellos aman la morada de Dios. Eso es un tema importantísimo en los salmos. Lloran cuando no están en el templo. Lloran y se sienten languidecer, secos como en tierra árida cuando no pueden subir al templo. Sin embargo, no es un libro puramente religioso. Esta parte que tiene que ver con la morada de Dios en medio de ellos afecta toda su vida. Todo lo que hacen afecta a su familia, su trabajo, el campo, las relaciones interpersonales. Todo es afectado por la centralidad de la presencia de la morada de Dios entre el pueblo. Así que eso es parte del contexto. Siempre que leamos los salmos tenemos que tener esto en el contexto, porque ahorita en este salmo vamos a ver algo muy importante que habla de morar bajo las alas de Dios. Eso es la morada de Dios con los hombres. Y es el tabernáculo donde ellos lo están viendo físicamente. No es algo solamente espiritualizado, ¿sí? Sino que es algo real. Ahí está Dios morando con los hombres. Es algo que dice Salomón. Oh, que de los cielos no lo pueden contener, y Él viene a morar con nosotros. Y le dice: Señor, que todo el que venga a este templo y ore a ti, si viene cuando tiene enfermedad, tú le oirás. Si hubiere pecado y viene quebrantado, tú le oirás. Si somos derrotados por los enemigos y vienen a orar a ti, tú le vas a oír. Si viene peste, si viene mortandad, si ocurre la sequía, el hambre, vamos a venir a ti. Y ahora, ser justo dentro del pacto
no es exactamente ser perfecto en el sentido moral. Ser justo es cumplir con el pacto en este sentido. El rey promete que los va a proteger y les va a proveer, y ellos prometen lealtad al rey. Entonces, ser justo es ser leal al rey, aborrecer los ídolos y poner toda su confianza, exaltar al rey. Cuando ellos exaltan al rey, están siendo justos, fieles al pacto. Cuando ellos abandonan ídolos y cuando ellos dicen, tú eres el Altísimo, he puesto en ti toda mi confianza, en ti confiaré, tú eres mi esperanza, mi castillo, ellos están siendo fieles al pacto, están siendo justos. Cada vez que ellos se van a refugiar al Señor, están siendo justos. Cada vez que ellos dicen, como este salmo va a decir, por cuanto en mí ha puesto su amor, cuando ellos ponen sus afectos en Dios, ellos están siendo justos. Ahora, este poner sus afectos en Dios conlleva inseparablemente no solamente amar a Dios, sino amar al prójimo. Y cada vez que ellos se comportan de esa manera, son justos. Cada vez que ellos no recurren a Dios, se ensoberbecen y quieren confiar en sí mismos, o buscan ídolos, o buscan cualquier otra alianza militar o económica, ellos son necios, son impíos, son insensatos, son infieles al pacto. Y también la justicia de Dios, cada vez que Dios los salva, los rescata, Él es justo. Cada vez que dicen Dios es justo, es que está cumpliendo con su pacto. Cada vez que les da líderes que los lleven por el buen camino, cada vez que les provee en momentos de dificultad, cada vez que los salva, Dios es justo, ¿sí? Y misericordioso. Ahora, los justos delante del Señor, aquí en los Salmos, finalmente es poesía, y es una poesía que tiene un paralelismo de contraste entre los justos y los impíos. Ustedes van a notar en el Salmo tenemos justos e impíos, ¿verdad? Ustedes ya seguramente lo habrán notado, ¿verdad? Hay un contraste y tenemos que ver esos paralelismos. Por ejemplo, déjenme ver si por aquí dice herramientas y tiene una plumita. Dice, aquí hay alguien. ¿Quién está hablando en los primeros versículos? Bueno, el primer versículo es como que la lección. Esta es la enseñanza principal y la pone como introducción. ¿Ok? El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es su premisa, ¿sí? Su tesis que va a desarrollar. Y luego, ¿quién va a hablar aquí? El versículo 2, estoy hablando yo. Primera persona singular. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Cuando está diciendo esto, está reflejando que esa persona es justo. Yo sé, no es perfecto. Es justo en el sentido bíblico. No es perfecto. El justo cae. El justo peca y se levanta. El impío no. El impío vive en la maldad. El impío no cae. El impío vive en la maldad. El justo quiere agradar a Dios y refugiarse en Dios. Cuando yo digo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío, ese es el justo, ¿sí? Y luego ya dice lo que Dios hace. Más bien está diciendo lo que yo estoy diciendo a ti, lo que Dios te va a hacer si tú confías en Él. Dios te va a librar, Dios te va a cubrir, Dios te va a dar refugio, porque Él es... ¿Quién es Dios? Dios es justo. Voy a ponerlo con mayúsculas porque Dios es justo. Cada vez que yo digo que Él cumple fielmente con el pacto, estoy diciendo que Él es justo, ¿sí? Él es el Rey justo que hace esto. ¿Y cuál va a ser? Vamos a ver si aquí puedo ya modificar la herramienta.
Es que tengo la cámara donde está aquí las herramientas. Voy a borrar todas las rayas, todo el rayadero. Y vamos a la siguiente sección. En cualquier momento pueden abrir micrófono o interrumpir. Esto no es solamente una exposición. Pero va a decir los resultados. Cuando tú confías en Dios porque Él es justo, Él va a traer unos resultados a tu vida. Y fíjense, estoy hablando yo, pero te lo estoy diciendo a ti, a tú, le voy a poner así. No temerás. Yo te lo digo a ti, que si confías en Dios, entonces no temerás. ¿Sí? Notemos muy bien esto, porque al final del Salmo es donde está el sobreénfasis, porque ya no soy yo el que te lo dice, sino que es Dios el que me dice lo que te va a hacer. Y pone las palabras en boca de Dios, y ese es el énfasis. Es como si este salmo viniera por aquí y los músicos le estuvieran tocando, pero cuando llega a los últimos versículos, ahí hay un redoble de batería y se pone intensa la cosa y sube de intensidad toda nuestra esperanza, porque no soy yo el que lo está diciendo, ya empieza a hablar Dios. ¿Sí? Va a haber ahí una transformación, y eso es encontrarle el ritmo al salmo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Principal, no vas a temer. Sí, hay terrores, sí hay flechas, sí hay pestilencia, sí hay destrucción, hay muchas cosas, pero no temerás. Esta es la principal y más grande promesa del pacto. Dios está contigo, consecuencia, no temerás. Cada vez que la Escritura dice no temas, tú tienes que recordar el pacto. La base es el pacto. Algunos dicen, no, pues es que tenía miedo. No está hablando de eso. Cada vez que dice no temas, no temas, no temas, está hablando del pacto. Está hablando de la presencia del Señor que transforma el corazón y que transforma todas las circunstancias que siguen siendo de terror. Siguen siendo peligrosas. Siguen siendo destructivas. Pero hay aquí una transformación en el corazón del hombre cuando confía en Dios. Y no temerás aunque suceda todo esto. Y aquí está el contraste. Aquí hay una persona que está haciendo el contraste, que nosotros lo vamos a ver siempre alrededor de los salmos. Así como hay justos, hay impíos. Entonces tenemos siempre en los salmos estas representaciones. Por acá lo tengo en el escrito que estaba al inicio. Permítanme nada más borrar todos estos dibujitos. Miren, aquí está el sumario de palabras. En los salmos, los justos son referidos con las siguientes palabras: los rectos, el oprimido, el menesteroso, el pueblo humilde, el pobre, el débil, los rectos de corazón, los piadosos, los fieles, los limpios, la descendencia justa, los santos, los que son rectos de corazón, los humildes, tu siervo, los sencillos, los buenos, todos los que en ti se esconden, quienes aman tu nombre, quienes conocen tu nombre, quienes te buscan, aquellos que entre los perseguidores se esconden en tu diestra, todos los que te esperan, quienes guardan tu pacto y tus testimonios, quienes aman tu salvación, los que andan irreprensiblemente, el hombre que confía en ti, el hombre que teme al Señor, el que se goza de corazón en sus mandamientos, quienes andan en la ley del Señor, los que guardan sus testimonios, los que buscan de todo corazón, quienes andan en sus caminos, los pobres de Sión, todos los que le aman, los contritos de corazón, los mansos de la tierra, los fieles de la tierra, todos esos es el mismo personaje, es el justo que no es perfecto, que peca, que no es moralmente excelente, el justo que puede ser David, que cae en adulterio, pero que se arrepiente. Ese es el justo al que se le está hablando, y normalmente se le refiere así, como en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. El justo sería el manso, el humilde, el contrito, el que está llorando, el que es perseguido, el que es pacificador, el que es limpio de corazón. Ese es el justo.
¿sí? No es perfecto, es justo, ¿sí? Y de ese es al que se le habla y se le dice, ese es el que va a tener las bendiciones del pacto. Claro, nosotros podemos ver el Sermón del Monte y aplicar todo al Señor Jesucristo, obviamente que sí, porque Él es de los justos, Él se hizo hombre y como hombre dentro del pueblo de Dios, Él no fue de los impíos, sino de los justos. Y moralmente hablando, Él cumple todo a excelencia. Él tiene hambre y sed de justicia, Él es sencillo, humilde, pacificador. Claro que todo lo vamos a poder aplicar al Señor Jesucristo, pero no se está refiriendo únicamente al Mesías. El justo son todos ellos. El justo es aquel que anda encorvado, ani, menesteroso, de esa palabra que se llama andar encorvados en la presencia del Señor, humildes. El justo es aquel que dice, tú eres mi rey, tú eres mi rey, y entonces es justo porque es fiel al pacto. No se está postrando delante de otros dioses, se está postrando delante de Cristo. El justo, decía el Señor Jesucristo, no solamente es el que anda encorvado, sino que se encorva para estar debajo de mi yugo. El que lleva la cruz de Cristo, ese es el justo, no es perfecto, es el justo. Ahora también en el libro de los Salmos están los impíos. A ellos se les conoce y se les trata en los salmos como los pecadores, los transgresores, los hacedores de injusticia, los malos, los malvados, los malhechores, los malignos, los apóstatas, los equivocados, un pueblo sin virtud, los enemigos de Jehová, los enemigos, los adversarios, los odiadores, los necios, los insensatos, los sin razón entre el pueblo, los altivos, los soberbios, los temerarios, la lengua fanfarrona, los burladores, los traidores, los hipócritas, los labios engañosos, los habladores de mentira, el embustero, los sanguinarios, el hombre de mentira e injusticia, los violentos. Ese es el necio. Los necios son no paganos, no gentiles, son del pueblo de Dios, pero algunos son justos y otros son necios. Y el Salmo 1 pone la pauta para todo el resto de los salmos. Y ahí nos los distingue muy bien quién es sabio y quién es necio o es injusto, y los va a contrastar. De tal manera que nosotros llegamos a ver en este Salmo 91 que así como hay justos, también hay impíos que van a tener su paga. Y aquí está el contraste. Así como el justo va a ser protegido por Dios, los impíos van a caer. Estos que caigan a tu lado, a tu diestra, y que los vas a ver con tus propios ojos, y vas a ver que Dios es justo, porque los impíos van a recibir también su castigo. Ahí hay un contraste entre los justos y los impíos. Pero el Salmo sigue hablando luego. Voy a borrar esto. Y sigue hablando de... voy a poner aquí... quería que se viera un poco más. Pero todo esto que sigue hablando el Salmo, fíjense quién habla y a quién le habla. ¿Por qué has puesto? Estoy hablando yo, el escritor del Salmo, y te lo estoy hablando a ti, a la segunda persona singular. Yo te digo a ti, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él te va a mandar sus ángeles para que te guarden, en sus manos te llevarán. Entonces todavía estoy hablando yo hacia ti, ¿sí? Y eso va a terminar hasta donde dice que va a pisar y no le va a ocurrir nada. Hasta donde dice sobre el león y la cobra pisarás. Todavía estoy hablando yo a ti sobre lo que Dios hará contigo si tú confías en Él. Pero notemos el cambio de persona. Incluso aquí nos lo resalta con unas comillas. ¿Las observan? Esta parte ya no estoy hablando yo.
¿Quién está hablando ahí? Dios. El Dios del pacto. Aquí sube de intensidad. Aquí llega un clímax, porque ya no es algo que yo te estoy diciendo a ti, sino que Dios me está diciendo que a ti te va a hacer esto. Dios me dice a mí que a ti te va a guardar. Y fíjate toda la acción de Dios. Aquí toma un protagonismo Dios. Aquí ya no está resaltando la pestilencia, las flechas, la enfermedad, los enemigos, el lazo del cazador, la destrucción. Aquí el protagonista es Dios. En mí ha puesto su amor, yo lo libraré, yo lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre, me invocará, yo le responderé, estaré con él en la angustia, yo lo rescataré, yo lo honraré, yo lo saciaré de larga vida y yo le haré ver mi salvación. Aquí está el salmo yendo, iba subiendo, subiendo, subiendo y aquí explota en intensidad. Aquí Dios mismo toma la palabra, el protagonismo, el Dios del pacto habla de su fidelidad que debe de traer esperanza, confianza al corazón angustiado. No dice que no va a haber angustia, pero dice que estará contigo en la angustia. No dice que no va a haber angustia, pero sí dice yo estaré con él en la angustia. Esa es la gran diferencia y ese es el pacto. Sí, ustedes recordarán, incluso hasta el Apocalipsis dice que al final de todo, el cielo nuevo y la tierra nueva y todo el esplendor que quieras, dice, y Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Yo estaré ahí en medio de ellos. Yo estaré con ellos. Eso es lo más grande del pacto. Piensa tú un momento en un tiempo en que hayas estado realmente en angustia. Cuando las situaciones hayan sido realmente difíciles, que hayas visto la noche negra, que decías aquí yo no sé qué voy a hacer, ahora sí yo no sé ni qué voy a hacer, ni cómo me las voy a arreglar, yo no sé qué va a suceder. Y entonces viene la presencia de Dios que dice yo estoy contigo. Y eso cambia todo. Y entonces no temeré. Hay muchos contrastes aquí, muchas cosas ilustradas metafóricamente, pero lo que quiere decir el salmista y a lo que nos está invitando es a que pongamos en Dios nuestra confianza, nuestro amor. Y dice, en el tiempo de la angustia, Él estará ahí. Y si está Él ahí, todo es posible, todo se arregla. Yo puede ser que no haya la salida, yo puede ser que esté en angustia, en una angustia atemorizante, en una angustia real, en una angustia de problemas que no me permiten ver claramente el panorama, que no sé yo qué va a suceder, no sé qué vendrá después, ya sea por problemas económicos, morales, problemas existenciales, problemas legales, problemas de salud. Vaya usted a saber en tantas cosas que nos metemos y que en ese momento Dios te dice en este salmo, yo estaré contigo, solamente tú confía en mí y yo estaré contigo. Ahora, aquí hacemos una pausa porque esta es la promesa del pacto y estar viendo el salmo en el contexto del pacto. Verlo como una poesía, como una poesía que tiene
un contraste también con los impíos, pero que nos lleva hacia un clímax donde diré yo al Señor es como que el inicio. Ay. Pero después ya no dice diré yo al Señor. Lo más grandioso es que luego el Señor dice a mí todo esto. Y esa es la parte que llena el alma y que conforta el alma. Esta es la parte primera que empezamos a observar. Y tenemos que ir observando todos los... ¿cómo se llama? Todas las imágenes que hay ahí. Hay muchas. Quiero resaltar solamente algunas cosas que son importantes. Cada vez que ustedes están viendo esto, Mora, ustedes síganle porque aquí ya hay más, no hay mucho espacio con esto, pero cada vez que habita, mora, ellos están viendo la realidad de Dios en medio del pueblo. Vamos a poner más adelante otra vez. Ahí disculpe que lo esté mueve y mueve, pero otra vez vamos a poner, permítanme por aquí, habita, ¿sí? Refugio, son las mismas palabras, ¿verdad? Habita, mora, y así se va, ¿verdad? Ustedes pueden irlos viendo. Para ellos no era algo solamente de palabras, sino que ellos lo veían y podían voltear hacia el centro del campamento y ver la morada de Dios. Y podían voltear al centro del campamento y ver la nube. Y podían ver la columna de fuego en la noche. Y entonces eso era habitar y morar. Ahí, siendo justos, guardando el pacto, siendo obedientes en la fe al rey. Exaltarlo como rey. Está la grandeza del rey, está el pacto del rey y está la morada del rey. Entonces ellos están viéndolo ahí. Nosotros hacemos algo similar, pero cada vez que tú veas ahí mora, tú piensas, ¿cómo fue posible que Dios morara en medio del pueblo? Y que la gente pudiera tener esa cercanía, perdón. No fue sencillo. Y había un sistema sacrificial para acercarse al Señor, porque está morando en medio de pecadores, la luz morando en medio de las tinieblas. Teníamos que llegar a Él en santidad, y esto tenía que haber una forma de acercarse a Él, a un Dios santo, santo, santo. Ahora, nosotros no lo vemos solamente así, nosotros lo vemos con ojos cristianos. Nosotros sabemos que morar Dios con nosotros lo hizo en Jesucristo. Esto mismo del tabernáculo fue Cristo, Dios en medio de nosotros. Lo que dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Morar con Dios, morar bajo sus alas, es ir con Cristo. En Cristo está ese acceso libre a la morada de Dios bajo sus alas. Pero no fue sencillo, es gracias a la obra de Cristo en la cruz. Ahora en Cristo nosotros tenemos ese acceso para ser guardados y protegidos en Cristo. En Cristo ahora nosotros tenemos esa bendición, esa salvación, no solamente para la eternidad, sino también para toda nuestra vida aquí en la tierra. Cada vez que nosotros tenemos alguna dificultad, algún temor, algún quebranto, nosotros acudimos por medio de Jesucristo al trono de la gracia para encontrar socorro, auxilio, pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones. Pero ahí está la morada de Dios en medio nuestro, que no es cosa sencilla, ese es el pacto. Y siempre que vamos a estudiar los salmos tenemos que verlo con ojos cristianos y relacionarlo con el evangelio.
que esa es una parte importante, no verlo solamente como con ojos judíos, ¿verdad? Sino que vemos ahí un nuevo pacto, que nosotros no somos ni cercanamente moralmente aceptables delante de Dios, eso es claro. Eso es claro. Nos llamamos santos, pero somos como los justos del Antiguo Testamento. No significa que nunca pecamos, significa que caemos, pero que el Señor, en su misericordia, de pura gracia, en Jesucristo nos limpia de nuestros pecados, nos regresa. Cada vez que nosotros nos ensoberbecemos, cada vez que nosotros nos ensoberbecemos y no acudimos a Dios, no lo reconocemos, nos sentimos independientes o recurrimos a cualquier otra cosa, ya sea por fuente de dinero, protección, seguridad o lo que sea, en vez de acudir a Dios, estamos siendo necios, infieles al pacto. Pero cada vez que acudimos a Él y le decimos: Señor, tú eres mi esperanza, no sé qué hacer, pero en ti confío. Confío toda mi vida en ti, en tus manos, sea lo que sea, pero confío en ti. Entonces estamos siendo fieles al pacto. Estamos diciéndole: Dios, tú eres digno, tú eres el Rey justo, bueno, verdadero. Y eso es lo que está proclamando este salmo, un llamado a confiar en Dios. Y hay palabras aquí que podemos seguir y ahondar en ellas en las imágenes verbales, pero aquí quiero detenerme un poco para poder escuchar comentarios, escuchar preguntas. Yo tengo como una duda. Bueno, no sé qué tan... que estoy batallando, como todavía no pongo internet en mi casa, como que se va y viene la señal. En lo de... No me quedó muy claro la parte donde hablas del paralelismo de contraste con los impíos. O sea que ambos somos igual de perdonados, o bueno, no me quedó claro. Ok. No, el impío no es perdonado. El impío es como el tamo que se lleva el viento, dice el Salmo 1, que es el que nos va a poner la pauta de cómo interpretarlo. El impío no es perdonado porque el impío no quiere ser perdonado. Entonces, la diferencia entre el impío y yo es que reconozco. El impío vive en la maldad y así vive. No se arrepiente. Es más, puede pensar: Dios no se fija en estas cosas. Él sigue su vida. Ya, ok. Bueno, entonces, pues yo recurriendo al pacto, porque pues soy igual de imperfecta que un impío, igual de pecadora que un impío. La diferencia que yo creo es que, bueno, no igual de mala porque conozco la maldad, muchas maldades de muy de cerca y son cosas que yo jamás haría. Pero también estoy consciente que hay muchos pecados que no me doy cuenta que los hago, que es una de las oraciones diarias que siempre tengo de poder entender las cosas que hago malas, porque también a veces el orgullo ciega o mis mismas incapacidades o ingenuidades no me deja entenderlas. Entonces ahí cómo aplicaría si no sé que estoy haciendo mal. ¿Sí me escuchaste? Sí, no, si no sabes que estás haciendo mal, pues no lo sabes. No hay conciencia. Ok, entonces... Digo, también son cosas pues muy sencillas, ¿verdad? No es que esté matando a alguien y no me esté dando cuenta que estoy mal, ¿verdad? No, son... Porque he leído donde dice que pues hay pecados que no sabemos que estamos haciendo en su momento y después reconocemos, ¿no?
Yo a veces me he encontrado de repente sintiendo envidia por alguien y yo misma, después de sentir la envidia, la reconozco y me freno y digo, a ver, y hago una pequeña oración y la paz me calma. Pero pues de primera instancia ya la sentí. Pero hay otras cosas que no, pues quién sabe cuántas más sabré que no me doy cuenta, ¿no? Y porque hasta hay una oración que en las rehabilitaciones me ha tocado aprender mucho que dice, Señor, concédeme la paz para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Porque a veces no reconocemos, no tenemos la sabiduría o la paz o el orgullo. Ahí de igual forma, aunque el orgullo no me deje aceptar algo en su momento, que bueno, ahorita no se me ocurre nada, pero cada que se me pasa trato de canalizarlo como se debe. De igual forma, soy considerada como un impío, por más lucha interna que tenga con eso. No, aquí hay un contraste entre los justos y los impíos. Y la persona que es justa, entonces quiere estar dentro del pacto. Tiene anhelo. No son anhelos constantes, obviamente, pero tiene el anhelo de estar ahí. Yo creo que sería las dos partes que dice el apóstol Pablo. Por un lado, crucifica el pecado, pero por el otro lado, vive una vida nueva. Entonces, tiene que haber las dos cosas. Si yo puedo ver identificado en mi vida que dejo el pecado, eso es bueno. Pero también tengo que ver identificado en mi vida muy claramente que amo a Dios. Si yo no veo identificado en mi vida que tengo esa vida nueva, que quiero amar a Dios, quiero escuchar su palabra, quiero el compañerismo cristiano, quiero obedecerle, entonces digo, algo no está bien, ¿sí? Tiene que haber las dos, muerte y resurrección, como en el bautismo, muertos a los pecados, vivos para Dios. No va solamente el sobreénfasis en un lado. Ya, ok, sí, porque pues ese primer lado es el que me hace reconocer las cosas del otro lado que pueden ser muy pequeñas, pero finalmente pues son malas. Sí, y por otro lado, casi todos nuestros pecados son corporativos. Aunque hay algunos privados, una gran cantidad son corporativos y salen a la luz cuando estamos en compañerismo, en comunión con otros, y tenemos que ser dóciles como para poder identificar cuando alguien nos dice estás pecando contra mí o estás siendo así, me estás maltratando, estás siendo injusto. Entonces hay que saber cambiar, ¿verdad? Arrepentirse, restituir si es necesario y emprender el cambio. Entonces, creo que en gran medida, para saber si estoy pecando, mis hermanos me lo van a hacer saber muy rápido. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, todos los que quieras. Sí, Iris, pues ahorita estaba escuchando lo que preguntabas y creo que el hecho de que ya tengas duda de eso, de que si estás pecando o se te están pasando algunos pecados que no te percatas, ya es un indicio de que el Espíritu Santo está obrando, ¿verdad? Y pues vemos ejemplos de dos reyes en la Biblia, David y Acab. Y David, cuando el profeta le dijo, tú eres ese hombre que tiene 100 ovejas y se roba una, reconoció el pecado, ¿verdad? Y Acab, por el contrario, se dejó llevar por la maldad y fue el peor, aunque el profeta le dijo sus pecados, no reconoció. Entonces ahí está la impiedad y ahí está el otro hombre que sí cometió pecado, pero reconoció, ¿verdad? Muy Pero bien, sí, regresemos. el hecho de que tengas la duda ya es algo de que, pues, o sea, sí estás en el buen camino, ¿verdad? Perdón por extenderme. Ok, regresemos al Salmo 91 y vamos a pensar en el Salmo 91 y qué es lo que dice. En otra ocasión tomaremos el tema del pecado en el Salmo 32 o el 51, pero ahorita, ¿qué dice el 91? Ahí es donde abrimos el micrófono para comentarios. Salmo 91. Pues yo sí que decía cantos, alegría, festejos, alabanzas, felicidad, fortaleza.
Eso vi que yo decía el Salmo 91 como palabras claves. Salmo 91, ¿cómo ven? Sí, no, pues es una invitación clara a confiar en el Señor. Muy, así la había, o sea, no en contexto general, de confianza en el Señor, obviamente no tan a detalle como lo explicaste ahorita, pero sí esa es la idea que yo tenía del Salmo 91, ¿verdad? Y sí, pues está yo lo veo muy claro, ¿verdad? Es en cuanto a lo que comentaste, de que no somos justos, pero no somos perfectos, ¿sí? Y la invitación es precisamente a no olvidarse del Señor, porque pues ahí están los contrastes, a confiar en Él, porque ahí están las promesas. Entonces, de alguna manera, pues este salmo es muy importante para fortalecer la confianza en el Señor. Ahora, como decía el muchacho el domingo, el error sería pensar que con base en este salmo no te va a pasar nada, ¿sí? Eso sí hizo énfasis en el domingo, y efectivamente, ¿verdad? Hay que recordar que lo más importante es la salvación, y esa salvación pues te garantiza la morada, está morando con Dios. Eso es lo principal, eso es lo que no debemos de perder de vista, que aquí estamos solo de paso, ¿verdad? Y entonces, pues poder sobrellevar con confianza cualquier cosa que te ocurra, ¿sí? Esa es una parte importante porque podemos pensar que aquí la palabra de Dios luego no se cumple, pero hay diferentes formas en que los justos son guardados en los salmos. Algunos justos son guardados siendo librados de la tribulación, y algunos justos son librados muriendo y siendo librados de la tribulación, de la angustia o del momento difícil. Y es donde nosotros no comprendemos la forma de ser liberados, porque nosotros pensamos ser liberados es que no nos toque nada, y ustedes van a ver algunas partes donde de repente ser liberados es que te tocó morir, ¿verdad? Y que es muy bella y apreciada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, porque lo libró de esa manera. La parte más clara, me parece a mí, y la parte que es más impactante es en Apocalipsis, que está muy... Pues los santos son siempre los perseguidos. Y dice que los santos son librados. Y dicen, ¿y quiénes son estos que están subiendo de la tribulación? Son las almas de los decapitados por Cristo, y ellos fueron salvados. Pero fueron salvados, martirizados, decapitados. Su manera de ser salvados es a través de la muerte. Y esa es la paradoja que tenemos en la Escritura, que nosotros estamos mentalizados a no querer el sufrimiento ni la angustia. Y dice, con Él estaré yo en la angustia. No dice que no habrá angustia. Que cuando haya angustia, con Él estaré yo en la angustia, dice el Salmo. Pero la angustia no es para mentes débiles. Es lo que decía Kierkegaard. Se necesita la valentía que infunde el Señor para atravesar por la angustia, por ese momento. Y entonces, si aplicamos este salmo al Señor Jesucristo, incluso el Señor Jesucristo no fue librado en su angustia, pero Dios estuvo con Él en la angustia, y ángeles bajaron al huerto de Getsemaní cuando Él estaba en angustia, y pasó por la angustia. Pero ahí es una parte paradójica que se va a ampliar en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento todavía sigue siendo paradójica, pero en el Nuevo Testamento va a haber cosas como Romanos 8, que nos compartía José Luis Martínez, que decía que en medio de todas estas cosas, tribulación, angustia, hambre, persecución, peligros, espada, desnudez, dice, en medio de todas estas cosas somos más que vencedores
porque eso no nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces puede ser que en medio de la tribulación Dios esté con nosotros en esta vida, o que estemos con Él en la otra vida. Pero con Él, según el pacto, Él dice que con Él. Y esto después de que el Señor Jesucristo se va, los discípulos sufren mucho porque decían, pues ya no vamos a estar contigo, y esa era la parte importante, morar juntos. Y entonces dice, pero su tristeza se convertirá en gozo porque va a venir el Espíritu Santo, el Consolador. Él morará, y nuevamente usa estas partes, morará, habita bajo el abrigo de Dios, es donde el Espíritu Santo está morando en los creyentes. Cuando el Espíritu Santo mora en los creyentes, el creyente está habitando al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Eso es esperanza. Amén. No por nosotros. No importa si mi conciencia es culpable o no de pecado, es por la obra de Cristo, por la fe en Jesucristo. Y es lo que dice el Salmo, pon en Él tu confianza. Y más adelante dice, porque en mí ha puesto su amor. Eso es, pon en Él tu confianza, tu deleite, tu amor en Él. ¿Sí? Y entonces dice, Él es fiel al pacto. Él no falla, ¿verdad? Aquí me detengo porque yo sigo hablando y hemos escuchado ya 2 voces y tenemos todavía 4 invitados más que no han hablado, y les cedo la palabra. Sí. Bueno, quiero comentar algo, igual hacer una pregunta, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el Salmo sí habla de que en medio de esa angustia Dios librará al creyente, ¿no? Que en este caso es el justo, como decías, que si bien no es perfecto, se diferencia del impío en que sí tiene esa fe, ¿no? Y su corazón está contrito cuando peca, etcétera. Pero mi comentario es, también el Salmo permite hacer la lectura de que la providencia de Dios en un momento determinado puede librarlo del mal sin que haya esa angustia, ¿no? Sí permite verlo eso ahí, pero creo que a todos los creyentes va a haber un momento en que su fe será probada a través de la angustia, así como nuestro padre Abraham, hombre de fe, y no creo que no haya entrado en angustia al ir a sacrificar a Isaac. En un momento dado él dice, ¿en quién confío? ¿Puedo obedecer por fe y estará conmigo en la angustia? ¿Puedo confiar en que Él es el Dios del pacto que proveerá? Y en algún momento se enfrenta a la angustia. De alguna o de otra manera, nuestra fe es refinada y fortalecida a través de la angustia, y en algún momento nosotros tenemos que ver a Cristo en la cruz. Y la cruz de Cristo siempre implica la cruz nuestra también. Sí, quisiera comentar algo otra vez. No, José Luis, hasta que termine Carlos Pedro o Juan de Dios, algún comentario sobre el Salmo 91. Bueno, no van a decir nada, entonces sí. Adelante. Yo tengo un comentario, pero creo que debo esperar a que termine sobre este punto. Es un comentario, algo que recuerdo del mensaje pasado, pero mejor que terminen este punto y me gusta ponerlo. Pues ahora ya nos tienes en ascuas de qué vas a decir. Sí, cierto. No, mira, lo que estudié yo de aquí de los Salmos fue que el Salmo 90, sí, algunos estudiosos lo ponen también dentro del contexto del Salmo 91. El Salmo 90 lo escribió Moisés, el 91 no trae autor. Hay algunos que piensan que lo pudo haber escrito Moisés, y si nosotros lo leemos así con el pensamiento de que pudo haber sido Moisés, realmente a Moisés le tocó vivir todas esas cosas y ver cómo Dios salvaba
así literalmente al pueblo, literalmente a los que en él confiaban, literalmente a los que ponían en él su confianza. O sea, haz de cuenta que no trae autor el 91, pero si se ve desde el punto de vista de que Moisés estuviese hablando eso, pues son verdades que le tocó vivir a Moisés, y que se ven con esa certeza en el Salmo 91, que pues digo, pasó por cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, pues es importante porque él vivió eso, y él es el que, digo, él vivió eso, y este salmo es lo que nos invita precisamente a confiar en Dios y en su salvación. Ok. Seguía abierto el micrófono. A mí me parece que uno de los puntos de base que él tomó para la exposición de su mensaje el domingo fue tomando los versículos 11, 12 y 13, que tienen que ver con pasajes que Satanás utilizó para tentar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues entonces él hacía una observación: este es un salmo mesiánico, y como salmo mesiánico, pues entonces todas las cosas son para el Señor Jesucristo. Es lo que, así fue como él lo comentó, ¿verdad? Lo afirmó. Y y he notado que entre los comentaristas, para algunos es salmo mesiánico, para otros no es salmo mesiánico. ¿Qué consejo nos das para poder tomar una decisión de este tipo? La tradición de comentaristas, algo en el pasaje, algo en el contexto de los salmos. ¿Qué podemos tomar como herramienta para decir esto es un salmo mesiánico, aunque probablemente no sea tan categórica la afirmación? Sí, no, realmente cuando son mesiánicos está enfatizando algo que va a vivir, ya sea de su sufrimiento o de su gloria, Cristo. Normalmente como dice Pedro, que es el que nos da esta pauta un poco más clara, que aunque escribieron de esta gracia destinada a nosotros, dice que ellos indagaron, y dice que ellos estaban escribiendo y compartiendo de ya sea los sufrimientos o de las glorias que vendrían tras esos sufrimientos en Cristo. Y normalmente los salmos mesiánicos son de este estilo, o hablan de sus sufrimientos o de sus glorias y cómo se va a poder identificar a ese Mesías. Y entonces ya puede haber uno como el Salmo 22, cómo va a estar en su angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no soy gusano y no hombre, y etcétera. Entonces se ve muy claro donde está hablando. Y siempre los salmos mesiánicos tienen doble vista. Por una parte, tiene un cumplimiento para las personas que lo están viviendo. Sí hay algo real, no está fuera de tiempo, es como toda profecía, pero hay algo que aplica al Mesías de una manera más plena, con el Mesías, y puede ser identificable. Y hay otras partes donde no tiene que ver con su sufrimiento, sino con su obediencia o su gloria, digamos que las partes negativas y positivas. Y entonces he aquí vengo a hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón, etcétera. O cosas por el estilo de que siéntate a mi diestra, ese ya es de su glorificación, pero sí aplica para las personas en el tiempo y el espacio, pero también aplica para alguien mucho después de ese salmo que se haya escrito, para alguien y de manera más completa y plena, que sería Cristo. Yo lo que hago, lo más sencillo, es ver lo que ya está mencionado dentro de la misma escritura y que claramente se ve el cumplimiento, porque los apóstoles lo pusieron así y lo hacen ver. Normalmente lo clarifica el Nuevo Testamento en los evangelios, o cosas como en Hebreos, o pasajes así. Eso es lo que a mí me trae luz. En cuanto a
no es precisamente que Cristo lo cumplió, sino al contrario, lo rechazó. O sea, Él no se tiró para que sus ángeles lo guardaran y lo llevaran en manos, porque dijo, esto es tentar al Señor. No voy a hacer el cumplimiento de... Haz de cuenta como que si Satanás le decía, ¿qué te parece si agarras ese salmo y lo haces mesiánico? Y Jesús dijo, no voy a tentar al Señor. Pero si lo haces sería mesiánico, ¿cómo ves? Cúmplelo. Y no lo cumplió. Dijo, no voy a hacer eso, no me voy a lanzar. No tentarás al Señor tu Dios. Pero si hay un cumplimiento en Cristo, sí, todos los salmos, Él cumple como un justo. Y no solamente como un justo, como el justo. ¿Sí? Es como si leemos Proverbios, Él no solamente cumple todos los proverbios, Él es la sabiduría encarnada. ¿Sí? Obviamente que apuntan y podemos verlo ahí prefigurado en la Escritura. Pero sí tiene un cumplimiento cercano, digámoslo así, humano, y uno lejano. Pero no sé si hay algún otro comentario ahí o cómo lo vean, pero esta parte es la citada, ¿verdad? 11, 12 y 13. Lo que yo veo es que la parte enfatizada por Alejandro era que no tentemos al Señor, y dos, que no solamente no tentemos al Señor, sino que Dios no falla en su palabra. Entonces quiere dignificar la palabra, dignificar a Cristo y amonestarnos o advertirnos de que no tentemos al Señor. Aquí cierro el micrófono, ¿alguien más iba a hablar? Bueno, me gustaría comentar que el hermano John Stott, hablando de este salmo, dice que el diablo citó mal el salmo y lo aplicó mal al citarlo respecto del Señor Jesús. Y por otra parte, también me llamó la atención que dice que es considerado por algunos como el equivalente de Romanos 8, del 31 al final, en el Nuevo Testamento, que es lo que hemos venido hablando. Bueno, en cierto modo, pues sí, algunas cosas, sin duda lo vivió el Señor Jesús como el Hijo del Hombre, sufrió angustias, sufrió tentaciones, y el Señor lo libró, como nos libra a nosotros los que estamos en Cristo. Ahí mismo en la tentación en el desierto bajaron ángeles a reconfortarlo. Sí, así es. Como sí, dice aquí el 91. Entonces yo creo que el énfasis, uno es que no cumplió ese salmo, sino que rechazó cumplir eso que Satanás le ofrecía. No quiso cumplirlo porque era tentar al Señor, era lo contrario de ser justo, era ser un necio, eso, ser un temerario. Entonces él dice, yo confío en Él, o sea, yo no tengo que hacer eso, yo confío en Él. Entonces no es temerario. Y los ángeles le guardan y esto, y ese es el camino. Nosotros nos vemos en Cristo, ¿sí? En Cristo es que nosotros nos vemos dentro del pacto. Él cumplió a cabalidad el pacto, así que cualquier cosa que tenga que ver con el pacto, Él lo cumplió a cabalidad. Él es el justo, Él es el hijo del pacto, y en Él nosotros somos introducidos al pacto. En Él nosotros podemos ser justos. Es su justicia la que nos es imputada, no hay otra manera. Es en Él que entramos en el pacto, porque éramos totalmente ajenos al pacto. Bueno, si no hay más comentarios, concluimos aquí de que el domingo enfatizó, por una parte, que la palabra del Señor no falla, que no hay que tentar al Señor, que al contrario hay que confiar en Él. Enfatizó la obra de Cristo y a Cristo como el justo por encima de todos, ¿verdad? ¿Qué le faltó? Le faltó enfatizar o hacer la conexión del Salmo con el Evangelio.
esta conexión del Salmo con el Evangelio es necesaria para que nosotros nos veamos ahora en Cristo. Y en Cristo nosotros somos los que moramos en la sombra del Omnipotente. En Cristo es que nosotros tenemos esperanza, refugio, podemos llegar bajo el trono de la gracia de Dios, tenemos morada, acceso, habitamos con Él. Hay esperanza en Cristo. Y esa es la conexión con el Evangelio, que es importantísima y que nosotros siempre tenemos que resaltarla cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento. Estudiamos en su contexto y tenemos que hacer conexión al Evangelio para verlo con ojos cristianos y exaltar al Señor Jesucristo no solamente como el justo, sino también como el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aunque seamos impíos, Él justifica al impío que pone su confianza en Él de pura gracia, por la obra de Cristo en la cruz. Eso es muy, muy importante. Entonces, si nosotros vemos este salmo, tenemos que decir gracias Cristo, porque por su obra nosotros ahora estamos a la sombra del Omnipotente. Nosotros que éramos ajenos, lejanos, no estábamos amparados bajo el Dios del pacto, ahora hemos sido hechos cercanos, familia de Dios, hijos del pacto y bendecidos en Cristo, de tal manera que ahora tenemos esperanza aún en los momentos más difíciles o angustiosos que podamos pasar en esta vida. Dios dice: yo estaré ahí contigo en la angustia, yo te libraré, te glorificaré, te pondré en alto. Vea cada uno de los verbos y cómo responde: le glorificaré. ¿Por qué? Porque Él me ha puesto su amor. Esa es una parte, yo creo que faltaba ahí nada más, conectar con el Evangelio. Con todo respeto y todo, o sea, no es tampoco el diálogo para hacer contiendas, sino al contrario, para poder ver la bendición de la enseñanza de la palabra de Dios y poder seguir meditando en ella.